Buenos días y bienvenidos de nuevo a Multiverse Budokai. Geralt no para de supervisar planos para el opening. En la corrección de hoy veremos a Trunks y Goten entrenando junto con Vegeta, que descansa tranquilo en el palacio de Kaiosama. ¡El templo! ¡El templo! ¡El templo! Así que para no haceros esperar más, ¡vamos con Geralt! Las correcciones en Funnymotion son vitales. Precisamente hace poco hicimos un work in progress, también con Geralt de protagonista, en el que hablamos de lo importante que es corregir los planos, explicándolo detalladamente. Si no lo viste, ¿a qué esperas? Te recomendamos darle clic y culturizar tu mente. Como ven, con este fantástico vídeo que os acabamos de recomendar, nos evitamos tener que repetirnos una y otra vez. Así le hacemos un favor al guionista y yo lo agradezco enormemente. Sí, gente, los guionistas también merecen un descanso de vez en cuando. Geralt hoy nos compartirá un plano que transcurre en el palacio de Kamisama, el entrenamiento de unos muchachitos que están siendo vigilados por Vegeta, pero algo llama la atención del príncipe de los Saiyajins. Este plano pasó por varias manos, pero ahora llega a nuestro supervisor a darle matarile al asunto. Vamos a ver qué tal se le da. ¿Qué tarea se te pidió en este Work in Progress? Se me pidió hacer una corrección del plano 5 y 6, que curiosamente estos los animé yo, fue corregido y luego otra persona lo volvió a hacer, pero no quedó tal cual se quería, así que vuelve a mí para corregirlo, supongo. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando en Funnymotion, específicamente para el proyecto Multiverse Budokai? En Funnymotion particularmente, mucha flexibilidad a la hora de hacer mis tareas, al menos en mi caso al no provenir de un lugar profesional y no estar acostumbrado a lo que son los procesos de la industria. Poco a poco desde que entré a Funnymotion y al proyecto de Multiverse Budokai, interiorizo más los procesos y los respeto en el orden que van, entonces aprendes la importancia de que cada quien cumpla bien sus funciones. El tema conmigo es que a veces desaparezco un poco en temas de comunicación y si bien mis avances los sigo enviando a veces no comunico el por qué me desaparecí y quizás fue simplemente que me enferme o contratiempo de mi vida personal, han sido bastante flexibles y se agradece, mientras al mismo tiempo se te enseña cómo se hacen las cosas y a tener responsabilidad. Responsabilidad, eso es precisamente lo que se espera de alguien como Geralt, y aunque en ocasiones no avisa de sus desapariciones... Oh, and by the way, Cell, you're gonna die. What? How? Why? I have so many questions! Sabemos de sobra que es por motivos personales. Desde Funnymotion siempre tratamos de respetar la vida personal de cada uno de los miembros. Así pues, la flexibilidad horaria es nuestro templo, además de saber lidiar con medio equipo que se la pasa todo el año pidiendo que le saquen de Latinoamérica. Y respecto a los planos 5 y 6, digamos que esas animaciones volvieron a ti precisamente por la falta de responsabilidad de parte de otro animador, de cuyo nombre no queremos acordarnos. ¡A huevo, chismecito! Con él no fuimos tan flexibles como hemos sido contigo. Por algo será, en la industria no son tan indulgentes, así que tómatelo como un cumplido. ¿Qué tal tu experiencia como supervisor haciendo correcciones? En mi caso requiere que mire varias veces el plano, cada cosa y ver que se puede mejorar y que está bien así como está, e incluso yo pregunto qué tal, y cómo creen que va quedando, al volver a animar algo, en particular es la animación lo que tengo que corregir, que se vea lo más natural posible lo que se mueve ya el arte lo corregirá el supervisor de dibujo, no me preocupo demasiado si quizás un dibujo no quedó 100% bien mientras se sienta natural, por lo que al mismo tiempo tengo que estar investigando y observando ejemplos en otros lugares y analizando, cuántos fotogramas le tomo dar ese efecto, qué tan maleable es el material en cuestión, etcétera, etcétera. Intento ser lo más responsable posible y no entregar cualquier cosa. ¿Consideras que es complejo o sencillo este plano?
Este plano en particular, diría que sencillo, ya que en principio lo hice yo, así que ya sabía cómo quería que quedara, solo sería aprovechar la experiencia que gane desde que hice ese plano, para actualizarlo a algo con algo más de calidad. Aumentar la calidad del trabajo a veces conlleva tener que rehacer un plano un par de veces, como en este caso, pero desde Funimotion estamos convencidos de que Geralt entregará un excelente trabajo. Nuestro artista todavía no nos ha defraudado, y tras 4 años en el equipo, dudo mucho que esta sea la excepción. Como bien dices, Geralt, el arte lo corregirán otras personas. Tu objetivo es que la animación se vea exquisita y con un movimiento natural. Recuerden, audiencia, una excelente animación con un mal dibujo es pasable. ¡Demonios! Acabo de comprobar que tu transformación no fue una mentira. Tus poderes se han incrementado bastante. Pero un excelente dibujo con una mala animación es terrible. ¡Acércate! Es por ese motivo que la animación siempre debe ser mejor que el arte, como en los intercalados de la película de Fusión. Con perdón, pero honestamente nadie se percató de esos in-betweens hasta que alguien durante la pandemia con mucho tiempo libre le dio pausa a la animación para ir al excusado. ¿Qué fue lo que más te motivó para realizar esta tarea? Lo que más me motivó de esta tarea fue volver a rehacer el cruce de golpes entre Goten y Trons. Es una tontería, pero me gusta pensar bien cuando voy a hacer a dos personajes o más pelearse entre sí. Me gusta que siga una secuencia lógica pero al mismo tiempo que tenga personalidad, aunque aquí mucho no se note ya que aparte de ser solo unos cuantos golpes, pasa muy rápido. Pero en este caso, para mí esa es la gracia. Es más que evidente que tras estas declaraciones, Geralt, que es un claro amante de las artes marciales, los golpes secuenciales y la violencia desenfrenada. Vayan con cuidado si alguna vez van de visita a Argentina. En cuanto menos te lo esperas, Geralt te roba el celular, te sacude y te golpea hasta dejarte inconsciente. No es por casualidad que es el más fuerte del gimnasio y de paso un experto en las peleas estilo Jackie Chan. ¿De dónde creen sino que sacamos unas peleas tan bien animadas en Multiverse Budokai? Geralt, que está detrás de todo. Y hablando de partes traseras, gracias a todo el que haya llegado hasta el final del vídeo. ¿Qué les parece el resultado final de la pelea que ha animado nuestro mamadísimo artista argentino? Me gustó el resultado, aunque siempre se puede hacer mejor, creo que es algo que siempre voy a terminar diciendo. Dejen su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo Work in Progress. Gracias una vez más por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para permanecer informado. También puedes apoyarnos en Patreon. De esta manera ayudarías mucho al proyecto. Sin más que decir, hasta la próxima.